Hola, bienvenidos a un nuevo video de México Viejo. En esta ocasión vamos a recordar varios momentos que quizá viviste durante la década de los años 70, la idea es despertar tus memorias y animarte a compartir tus experiencias con nosotros. Queremos que este recorrido te lleve de vuelta a escenas cotidianas, objetos comunes y lugares emblemáticos de aquella época, esos detalles que a veces parecen pequeños pero que en realidad construyen una parte importante de nuestra historia personal y colectiva. Y si te gusta revivir estas épocas, te invitamos desde ahora a suscribirte al canal México Viejo, para que sigas acompañándonos en más viajes como este, llenos de nostalgia y recuerdos. Esta fotografía retrata un día normal en el Paseo de la Reforma. Durante los años 70, los edificios de oficinas y los negocios que se alineaban en la avenida generaban un ambiente muy propio de esa década. En la imagen se distinguen el edificio de Bonos del Ahorro Nacional y el de Recursos Hidráulicos. El primero ya no existe y el segundo fue remodelado con el paso del tiempo. También vemos bolsas de papel que pertenecían a tres grandes tiendas de autoservicio. A la de la Comercial Mexicana, aparece la de Gigante, que hoy ya no existe, y a la de Aurrerá, que también desapareció con los años. Con el tiempo, aquellas bolsas de papel fueron sustituidas por bolsas de plástico, pero posteriormente, por motivos ecológicos, también se retiraron, cambiando de nuevo las costumbres de compra y empaque. Antes de que existieran los dispositivos electrónicos portátiles, las burbujas de jabón eran una forma sencilla pero muy divertida de entretener a los niños. En los años 70 muchos intentaban romper su propio récord de cuántas burbujas podían hacer en pocos segundos, convirtiendo el juego en una competencia amistosa. Si fuiste niña en esa década, es probable que hayas tenido este juguete. Fue lanzado al mercado por la fábrica Algara, que producía artículos de Mi Alegría, y en conjunto con la refresquera Jarrito sacaron un set llamado Gran Fiesta de mi Muñeca. Dentro venían varios artículos en miniatura, juegos de mesa pequeños, platos, tazas, cubiertos, servilletas, vasos y más, todo en tamaño reducido. Era un juguete simple, entretenido y además didáctico, muy representativo de las niñas de aquella época. Estas son las escaleras que conducen a la pequeña capilla ubicada en lo alto del Cerro del Tepeyac. Así se veía el ambiente en los años 70, con familias dispuestas a subir, algunas cargando bolsas que quizá llevaban tortas o emparedados para cuando les diera hambre. Los fotógrafos se acercaban a las familias y les ofrecían capturar un recuerdo para llevarse a casa, una tradición común para quienes visitaban la villa. En otra imagen podemos ver los comprobantes de pasaje de algunas rutas de autobuses del transporte público. Eran boletos de papel, había distintos precios según la distancia y la ruta, y traían un folio que, en teoría, servía para asegurar al pasajero en caso de percances. Incluso corría el rumor de que si alguien juntaba un patrón específico de numeración en esos boletos podía canjearlos por una silla de ruedas. ¿Habría sido verdad o solo una leyenda urbana de aquellos años? En las décadas de los 60 y 70 se volvió muy popular visitar la zona arqueológica de Nonoalco Tlatelolco, conocida como la Plaza de las Tres Culturas. Ahí convivían, en un mismo espacio, la herencia azteca, la huella colonial y la modernidad. Muchas familias acudían para recorrer la historia del sitio, mirar las ruinas y al mismo tiempo admirar los edificios residenciales modernos, que en aquellos años eran relativamente nuevos y representaban un estilo de vida distinto. Hoy en día, muchos de esos inmuebles ya no existen o han cambiado, pero el lugar sigue conservando su carga histórica. En los 70 también se vendía este detergente en polvo de la marca La Holandesa, fabricado por Detersol S.A. Competía con productos más conocidos y sacó al mercado una línea variada de artículos para la limpieza del hogar. Actualmente ya no se comercializa, pero su recuerdo se mantiene en la memoria de quienes vivieron aquella época y lo vieron en estantes o en casa. De la misma manera, en esos años era casi una tradición visitar el Museo Nacional de Antropología, inaugurado en 1964. Para la década de los 70 todavía se sentía recién estrenado para muchas familias, y en su interior se conserva una enorme colección de piezas prehispánicas que narran la historia de México y de sus culturas originarias. Esta botella muestra una presentación setentera del refresco Pepsi Cola. Su logotipo de aquellos años es muy recordado, y se veía con frecuencia incluso en el entorno cinematográfico y en anuncios de la época. Sus comerciales también se quedaron guardados en la nostalgia de muchas personas.
Se dice que en la actualidad su sabor ha cambiado, igual que el de otros refrescos, ya sea por fórmulas, ingredientes o ajustes de producción. Si fuiste universitario en los años 70, seguramente recordarás a la Universidad Nacional Autónoma de México. En la imagen se aprecian sus instalaciones desde una vista elevada y se nota que todo su entorno aún estaba en proceso de urbanización. Hoy la UNAM es una de las universidades más importantes del país y ocupa el puesto número 100 entre las mejores del mundo. Además, en aquellos años ocurrieron eventos que quedaron marcados en su historia y en la memoria estudiantil. En los 70 aparecieron estas planillas de estampas, que también se volvieron muy comunes en los 80. Eran láminas de papel ilustrado con espacios para pegar estampas que venían en algunos dulces. Había diferentes temas y podían llenarse por ambos lados. Una vez completas, se canjeaban por distintos premios, como juguetes. Esta en particular estaba dedicada a la serie de Superman, que se transmitía en televisión en ese tiempo. ¿Cuántas mesadas se habrán gastado para poder llenarla completa? Muchos recuerdan esa emoción de conseguir la estampa difícil o de repetir varias y cambiarlas con amigos. Así eran los trolebuses en los años 70, muy recordados por su color rojo, aunque también circulaban algunos de color crema. En la fotografía se observa un trolebús rumbo a Chapultepec, recorriendo calles de la Ciudad de México. Este transporte era considerado de los más limpios porque funcionaba con electricidad y no con combustible. Hoy en día, los trolebuses siguen operando en la ciudad, aunque con rutas, unidades y diseños que han evolucionado. ¿Recuerdas estas monedas de cuando éramos niños? Eran de 5 pesos, 1 peso y 10 centavos, y alcanzaban para comprar golosinas, pequeños juguetes o pagar parte del transporte público. La de 5 pesos podía llegar como mesada o domingo, la de 1 peso se daba como compensación por algún favor, y la de 10 centavos era el cambio que quedaba después de hacer un mandado. Esos valores hoy suenan lejanos, pero en aquel tiempo eran parte del día a día. Así se veía el Palacio de los Deportes desde lo alto. Fue inaugurado el 13 de septiembre de 1968 con motivo de los Juegos Olímpicos celebrados en la Ciudad de México, y en los años 70 todavía era relativamente nuevo. En este lugar se realizaron muchos eventos, y uno de los más recordados fue la Feria del Hogar, que se organizaba de manera anual y reunía a miles de visitantes. Además, por el Mundial de Fútbol realizado en México en 1970, muchas marcas lanzaron campañas de publicidad y artículos especiales. Entre ellos estuvo este refresco que mostraba a su personaje emblemático, el cual se mantuvo por varias décadas hasta que fue retirado y dejó de representar a la marca. En la imagen se le ve atajando un gol, mientras aparece aquella frase que muchos aún recuerdan, que placer quita la sed. Así era la vida cotidiana en algunas colonias de la Ciudad de México. Esa atmósfera urbana, con tranvías, autos de época y amas de casa haciendo compras para el hogar, era común en muchas zonas. La fotografía muestra una escena en Azcapotzalco, pero imágenes como esta podían encontrarse en numerosos barrios de la gran urbe, donde la ciudad aún conservaba ritmos más pausados y paisajes urbanos distintos. En 1970, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública cumplió 200 años desde su fundación. Así era la publicidad de ese año. El 5 de mayo se sorteaban 30 millones de pesos, el 20º costaba 50 pesos y la serie 1000 pesos. Cada año la lotería sortea distintas cantidades y suele hacerlo en fechas especiales. Desde hace décadas comprar un billete ha sido una tradición muy arraigada. ¿Recuerdas haber visto ese tipo de anuncios o haber acompañado a alguien a comprar un número de la suerte? ¿Te acuerdas de esta vista del Zócalo y la Catedral Metropolitana con ese ambiente setentero? Los autos y la moda construían el escenario visual de la época y todo eso quedó guardado en nuestros recuerdos. Como ocurre cada año, el paisaje cambia, al igual que lo que lo rodea, y así seguirá pasando en los años que vienen. En 1972 se estrenó una película del enmascarado de plata, El Santo. Como muchas de sus cintas, estuvo varias semanas en cartelera y mucha gente acudía a ver sus aventuras en la pantalla grande. Los años 70 fueron la época de mayor éxito para El Santo, y en la imagen se observa que la película se proyectó en el Cine Mariscal, que hoy ya no ofrece funciones. En otra imagen aparece la cartelera de películas que se proyectaban en varios cines en 1972. ¿Llegaste a ir a alguno de esos cines a ver alguna de esas películas?
Estas publicaciones nos traen recuerdos de cuando se revisaban horarios y títulos para decidir a qué función entrar. Así recorrimos y recordamos algunos momentos de los años 70. Seguiremos compartiendo más recuerdos en otras ocasiones, porque cada objeto, cada calle y cada imagen guarda una historia. Si te gustó el video, recuerda dejar tu pulgar arriba y suscribirte al canal México Viejo, además de activar la campanita para enterarte de nuevos contenidos y seguir acompañándonos. Nos vemos en otra emisión de México Viejo, donde la nostalgia se vuelve camino y la memoria vuelve a hablar.